Báscula, el peso de las ideas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a quienes nos escuchan por 1070 de AM. Muy buenas noches a quienes nos verán por C7 Noticias a las 11 de la noche. Y muy buenos días a quienes nos escucharán mañana a las 6 de la mañana en C7 Radio. Estamos en La Báscula, el peso de las ideas. Sin lugar a dudas, la mejor barra de opinión de Jalisco y posiblemente el país. Nos acompaña como todos los miércoles mi amigo el doctor Juan Manuel Durán. Doctor, ¿cómo está? Muy bien. ¿Cómo lo trata la semana? Muy bien, qué bueno. Vamos con mucho trabajo, entonces usted también. Ahí vamos, bueno. Ahí vamos, doctor. Hoy vamos a tratar esta semana que ha sido como una semana pues de informes. El gobernador del estado dio su informe el domingo, hubo una glosa ciudadana el lunes, el jueves empezará la glosa legislativa y en este contexto la asociación México ¿Cómo Vamos?, que es una asociación que se dedica a evaluar ciertos indicadores del país, económicos, sociales, políticos, jurídicos, etcétera, publicó el día de hoy su informe, que nos permite pues un tanto comparar lo que dijo el gobernador con una fuente externa, ver cómo se va en estos datos, qué es lo que el Estado le hace falta mejorar, qué es lo que se avanzó en el 2014 y bueno, tener una perspectiva un poco más completa. Entonces, el día de hoy le pedí al doctor que me ayudara a explicar y entender una serie de, son 10 indicadores que publica México ¿Cómo Vamos? Queremos platicar en el primer bloque del crecimiento económico y de la generación de empleo, en el segundo bloque, que es un poco más largo, de productividad, pobreza laboral y exportaciones. En el bloque 3 hablaríamos de Estado de Derecho, deuda pública y de la informalidad. Y finalmente terminaríamos hablando de diversificación laboral y desigualdad. Son los 10 indicadores de México ¿Cómo Vamos? Y bueno, pues nos abre una expectativa pues alternativa a lo que se ha venido diciendo. Entonces, ¿te parece bien, doctor, que empecemos con el crecimiento económico? México ¿Cómo Vamos? Utiliza la tasa de inflación como el indicador para el crecimiento. El año pasado hubo una tasa de inflación del 4.5%, por lo tanto, lo que publica es quiénes crecieron menos de la inflación, quiénes crecieron entre la inflación o un poco más, y quienes crecieron mucho más de la inflación, 4.5, 4.5 a 6 y de 5 a 6. En este esquema pone a Jalisco, entendiendo que este estudio que les vamos a comentar solamente está contabilizando los primeros 2 trimestres del año pasado, es decir, hasta el mes de junio, pero nos permite tener una tendencia. Entonces, por ejemplo, en crecimiento económico decía que el último dato que ellos tenían era de que Jalisco estaba creciendo al 3.8 anual, cuando la expectativa que se necesitaba era de crecer al 6%. Por lo tanto, nos ponía en semáforo rojo como un indicador que hacía falta crecimiento económico para México ¿Cómo Vamos? Y ponía como a los mejores estados en este punto a Guerrero con 7.1 y a Campeche con 6.9. ¿Cómo ve el crecimiento económico y cómo nos fue en global el crecimiento económico el año pasado, doctor? Bueno, normalmente el crecimiento económico es un indicador, digamos que reagrupa varias variables económicas y generalmente en las cuentas nacionales es el crecimiento sobre el Producto Interno Bruto. Y en ese sentido, un crecimiento económico bajo, pues por supuesto implica muchas consecuencias, que el empleo no se está desarrollando a un ritmo adecuado, que la producción tampoco tiene posibilidades de repartirse mejor en la sociedad, y si nosotros nos vamos a ver las tasas, efectivamente casi en una buena parte del país es consecuencia un semáforo rojo, porque el país no está creciendo al ritmo que deberíamos crecer para resolver los problemas de empleo, de productividad y de competitividad internacional. Desde hace 25 años. Desde hace 25 años, efectivamente, y no hemos podido resolver ese problema. Y es un problema que sin duda es en el que todo mundo se concentra porque es el indicador, digamos, importante.
Recordemos algunos países que han crecido a una tasa de crecimiento de su Producto Interno Bruto alto. China, India, 10-12%. Quiere decir que en una tasa de crecimiento, pues la producción se duplica prácticamente o se triplica, porque es exponencial la tasa, en 7 años, en 14 años, y se reparte una mayor producción entre el resto de la sociedad. Entonces aquí sí, en todo el país tenemos una preocupación. Jalisco no se pudo escapar de esta dinámica nacional de estar por debajo. Así es, Jalisco está en la misma dinámica del resto del país. Desafortunadamente tendremos que seguir trabajando en el sentido de buscar tasas de crecimientos mayores para que la distribución del ingreso sea también mayor en el resto del país. Aquí, Doc, permítame hacer un paréntesis y regresar a los básicos, a Malthus, un poco para explicarle a nuestros radioescuchas y televidentes. El asunto aquí con el crecimiento económico es que Malthus, que es el padre de la economía moderna, no crean que era el gran economista, era un pastor que se dio cuenta que mientras sus ovejas se multiplicaban al cubo, la pastura o el pasto crecía al cuadrado. Entonces necesitaba tener mucho más alimento para las ovejas que nacían. Por lo tanto, crea la tecnología para poderle dar de comer a estas ovejas. Hasta ahí estoy en lo correcto en esta píldora de historia. El tema es que mientras los humanos nos seguimos reproduciendo, la economía tiene que dar el crecimiento necesario para podernos dar de comer. Por eso es necesario que crezcamos. Por eso no podemos estar abajo de la tasa de poblacional y otros indicadores ya más complicados, ¿no? Así es, tiene que haber una relación con esa tasa de crecimiento y muchas veces la producción se resuelve no ligada como una variable dependiente de la tasa de crecimiento de la población, sino también hay factores como las tecnologías que logran incrementar esa producción y distribuirla a una mayor población. Que la pastura se reproduzca más para que puedan comer más las ovejas que nacen. Así es, ¿no? La ciencia y la tecnología juegan un papel muy importante en los incrementos. Ahora, en este tema, doctor, el segundo indicador, porque son muchos y nos va a comer el tiempo, sí. Generación de empleo. Aquí, México, ¿cómo vamos? Nos pone a Jalisco en semáforo amarillo. Dice que la meta eran 25,000 empleos por mes, ¿sí? Por mes, y se estuvieron creando 23,000. El gobernador anunció 66,000 empleos. Es una cifra muy, muy alta. En la expectativa, el ideal hubiera sido 75,000 empleos. ¿Cuáles son los estados que sí lo lograron, este dato, o el dato que tenían esperado? Pues Baja California, que históricamente lo logra por toda la maquila que hay en Tijuana, pero realmente Chihuahua lo logra Zacatecas, lo logra Aguascalientes, Querétaro, Campeche, que es un estado pequeño, Guanajuato, perdón. Entonces, estamos poquito abajo en la generación de empleo, pero es un año que nos fue bien en empleo, ¿no, doctor? Claro, sin duda, el asunto del empleo también tiene que ver con las ramas industriales y con el tipo de actividad que se está desarrollando. Yo creo que las actividades que está desarrollando Jalisco está permitiendo un crecimiento de empleo porque quizás son algunas ramas industriales o de servicios que están permitiendo ese crecimiento en empleo y quiere decir que tenemos competitividad, ¿no? Regresamos en un minuto a la báscula, tenemos todavía 8 indicadores que platicar con ustedes. Gracias. La báscula, el peso de las ideas. Regresamos a la báscula, el peso de las ideas. Y bueno, pues agradecemos a don Eduardo Stettner. Nos dice, lo que no entra en las estadísticas son las millonadas de toneladas de comida que se desperdicia en el mundo. Creo que este dato es importante, lo que nos dice don Eduardo Stettner. Sí, así es, porque efectivamente en algunos países hay sobreproducción de ciertos productos y muchas veces por no encontrar precio, pues efectivamente es desperdiciada esos alimentos. Claro.
cuando hay necesidades en otros lados. Un problema de logística, ¿no? De ubicación. Países, así es, de distribución de los alimentos. Agradecemos a don Eduardo que se haya comunicado. Invitamos a todos a que nos llamen al 3641-7414, 3640-2131, @1070 Noticias y @S Ramírez Robles, son nuestros medios de contacto. Y bueno, pues regresamos con doctor Juan Manuel Durán, ayúdeme. Vamos a hablar productividad, pobreza salarial y exportaciones. Empecemos con productividad, que también nos dice México cómo vamos, pone a Jalisco en un semáforo rojo y define productividad como más pesos producidos por hora trabajada. Es decir, que trabajamos mucho, pero ganamos o recibimos poco. Recibimos poco. Producimos pocos pesos. Producimos pocos pesos por la hora que trabajamos. Así es, y el caso que aquí se pone de comparación es el caso de Campeche, que ahí podríamos especular, porque hay que decir que estos indicadores son agregados, sí, de tal manera que no puede hacer un análisis más fino, pero sí la productividad, es decir, los pesos producidos por hora trabajada, está Jalisco cerca de la media nacional o todavía queda abajo. ¿Cómo está ahí, Sergio? No, está abajo. Dice, el último dato da 658 pesos por hora trabajado, mientras la media nacional es de 662 pesos. Siendo el cuarto estado, pues sí pudiéramos pensar que deberíamos de ser de los que aportaran más y no estar por debajo de la media nacional. Así es, quiere decir que tenemos actividades que no producen muchos pesos por hora trabajada. Sí, y bueno, pues eso, un dato importante para este estudio es que no está hablando solo de la actividad gubernamental, está hablando del Estado en general, de toda la economía del Estado, el aparato productivo, el desarrollo social, que sin lugar a dudas el Estado es el responsable de generar las condiciones para que el aparato productivo, el desarrollo social y demás se avance y se genere. Pero este estudio nos da un panorama mucho mayor de solo lo que hemos venido escuchando en la semana. Otro tema, doctor, hablábamos de, perdón que me detenga, de los estados mejor calificados en este tema de productividad. Está el Distrito Federal, ahí hay una trampa, hay que decirlo, porque lo que pasa con el Distrito Federal es que las oficinas centrales de la mayor parte de las empresas del país, por cuestiones fiscales, están en el Distrito Federal. Entonces, la estadística siempre va a inflar al DF como el más productivo. Por eso lo tiene tan arriba, sin embargo, es altamente productivo. Pero esto es un dato que siempre vamos a tener ahí mezclado. Pero luego vemos como Tabasco y Campeche son dos estados con una alta productividad. Ahí sin duda alguna pues hablamos de una economía petrolizada, y no forzosamente porque Pemex les dé algo, sino porque la logística asociada hace que se encarezcan los precios y por lo tanto mi hora de trabajo me hace ganar más dinero. ¿Estoy en lo correcto, doctor? Pues yo pienso Cuando diga una necedad, deme un zape. No, me parece que totalmente de acuerdo. Lo que uno quisiera ver es a Jalisco entre los primeros de la productividad. Porque finalmente Jalisco ha sido de los estados líderes en términos de su productividad y en términos de sus ramas industriales, y yo creo que en los últimos sexenios hemos perdido esa productividad. Ahora, fíjese, el gobernador dijo que éramos el lugar 9 de 32. En este estudio todavía somos el lugar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13. Es decir, brincamos del segundo trimestre al noveno lugar, que todavía estamos lejos de ser de los que más aporten en este indicador de la productividad, pero bueno, pues pareciera que estamos avanzando en eso, ¿no? Y deberemos seguramente avanzar más para tratar de ser líderes en productividad. Sí, y hay otra vez la ciencia y la tecnología, la investigación y desarrollo. 3 minutos ya, no me asustes, Víctor. A ver, vámonos entonces más rápido. Pobreza salarial, doctor. Pobreza laboral, ¿no? Pobreza, perdón, es que aquí nos equivocamos, pobreza salarial. Bueno, también ahí, en este caso, Jalisco sí está logrando que puedan adquirir la canasta alimentaria, y eso
pues me parece importante pues, en términos sociales, si bien no ganamos mucho por hora trabajada en términos de pesos, pues sí hay la parte de la sociedad que logra comprar esta canasta alimentaria. Este indicador está construido a partir de la población que no puede adquirir la canasta alimentaria con su ingreso salarial. Ahí en el último dato es supuestamente 30% de los jaliscienses no pueden adquirir la canasta la canasta básica con su salario, mientras en Chiapas es el 70%, en Guerrero el 65%, en Oaxaca, etcétera. Ahí sí estamos entre los que más. Yo aquí, doctor, salvo otro dato. Estamos en verde en el semáforo. No solo, creo que estamos en verde, pero creo que un dato importante aquí es que mucho a lo mejor tiene que ver que seamos un estado líder en productos, en producción agropecuaria. Al ser un estado líder en producción agropecuaria, muchos de los insumos básicos o de la canasta básica los tenemos de primera mano, autoconsumo o cualquier otro mecanismo que nos hace tenerlos a un precio más bajo. No forzosamente ganamos más para ello, sino que a lo mejor los tenemos más baratos, ¿no? Pues habría que ver en el sentido de la inflación también en el resto del país y habría que ver las canastas de precios, pero me parece que Guadalajara y en el caso de Jalisco no somos de los estados de precios más precios bajos, ¿verdad? Fomento las exportaciones, vámonos con este que sería el último del bloque. Fomento las exportaciones, nos ponen un semáforo amarillo, dice que es las exportaciones como porcentaje. ¿Cuánto es las exportaciones del PIB del Estado, del Producto Interno Bruto? Y aquí nos habla del 27%. Así es. ¿Sí? Mientras que, por ejemplo, Chihuahua, que tiene industria maquiladora, es el 127%. Se explicaría en ese sentido la diferencia de estructura industrial. Claro. Pero hay exportaciones en Jalisco que son muy importantes, sobre todo en lo que tiene que ver con la rama de electrónica. Y pero también, no es de alto valor agregado como puede ser la industrial de Chihuahua. A lo mejor ahí está la diferencia. En el caso de Jalisco sí es de mayor valor agregado porque en el caso de Chihuahua generalmente son maquiladoras, vienen, hacen el trabajo, pero Jalisco sí logra mandar productos terminados. Entonces, si nosotros juntamos generación de empleo que se está haciendo en amarillo, es decir, podemos tener la hipótesis de que son ramas de tecnología y que las exportaciones también están en amarillo, Jalisco tiene una industria que de alguna manera se está defendiendo en esta competitividad. Vale la pena destacar que tanto en pobreza salarial, para terminar este bloque, doctor, como en exportaciones, estamos por debajo en el caso de pobreza salarial de la media nacional, es 42 las familias, mientras en Jalisco solo son 30, y en exportaciones estamos por encima de la media nacional, que es de 23% del porcentaje, mientras nosotros tenemos un 27%. Sí, y quizás lo debemos a la industria electrónica y que es de mayor exportación, ¿no? Perfecto, doctor. Tenemos que irnos a una pausa, regresamos. Un minuto a la báscula, el peso de las ideas. La báscula, el peso de las ideas. Vamos a tener que cortar a The Who para regresar a la báscula, porque la verdad es que traemos los indicadores son muchos y la información hoy es mucha, pero sí quisiéramos terminarla. Doctor, seguimos en este análisis de la Organización México, ¿cómo vamos? Analizando a Jalisco. Estado de Derecho. Estado de Derecho, ¿qué dice de Estado de Derecho? Curioso, habla de la reducción del robo de autos por cada 100,000 habitantes. ¿Por qué toman el robo de auto como un indicador de Estado de Derecho? Porque el auto que tienes es más o menos lo que ejemplifica el ingreso que tienes, la deuda que puedes adquirir, los hijos que tienes que mantener o diferentes dependientes, y si te lo llegan a robar, y la posibilidad de recuperarlo es como donde se conjuga toda la posibilidad sencilla de lo que te afecta en caso de un delito. Por eso lo escogieron. Así es. Caprichoso, pero lo escogieron. Así es un indicador nada más
de este Estado de Derecho que es más complejo. Mucho más, pero... Entonces, pero en el caso de Jalisco, pues está el semáforo en verde, porque por los datos de Jalisco sí hay una reducción en cuanto a este indicador. Sí, la idea era reducir el robo de autos y pasamos de 193 a 93. O sea, se redujo más del 50%, no, el 100, no, el 50%. ¿Sí? El 100%, bueno, 100%. Sí, sí, digamos, tuvimos el 50%, se redujo a la mitad. Poco más de la mitad, se redujo el robo de vehículos. Esto nos pone un semáforo en verde. Y bueno, mientras en Baja California se roban 453 y la media nacional es de 134. Es decir, otra vez en otro indicador, en Jalisco estamos abajo de la media, estamos mejor que el resto de los mexicanos. Y también en la cuestión de las finanzas públicas, en el caso de la deuda pública, también hay una reducción también de deuda en porcentaje del Producto Interno Bruto. Se pasó del 2.8 al 2.5, y también el semáforo, que es el indicador que usa esta asociación México Cómo Vamos, siempre que es el rojo es donde hay que poner atención. En el amarillo estamos en preventiva, pero en verde estamos bien. Aquí vale la pena, yo creo, doctor, destacar, uno, el esfuerzo, cómo agarró el gobierno del Estado las finanzas totalmente en quiebra el Estado, cómo tuvo que recomponerlas, cómo dedicó a pagar mucho de lo que tenía, y aquí, en términos de la deuda, todos aquellos que le deben a su tarjeta de crédito saben que la única forma de arreglar la deuda es no agarrarla, no contraerla, porque el día que la agarras, los intereses siempre te van a comer, siempre van a crecer. Entonces, cada vez que logras pagar tu tarjeta o pagar la hipoteca o pagar una deuda, estás haciendo un verdadero doble o triple esfuerzo del que normalmente se hace para ir para arriba. Pagar una deuda es muy complicado. Entonces, el hecho de que un Estado que estaba acostumbrado a endeudarse al punto de la quiebra, haya logrado no solo detener el endeudamiento, sino disminuirlo, creo que es un detalle a destacar. Así es, porque se trata de el caso de las tarjetas de intereses sobre intereses, entonces se van acumulando y las tasas de crecimiento siempre son exponenciales, ¿no? Claro. Siguiente tema, la informalidad, que aquí, bueno, pues somos especialistas en Jalisco en la informalidad, ¿no? ¿Qué nos dice la informalidad? La meta es reducir los trabajadores informales, también nos pone en semáforo verde, pasamos del 50, ¡wow! La mitad de los trabajadores para México, ¿cómo vamos en Jalisco? Son informales. Mejoramos, pasamos del 51 al 49. Estamos en el límite. Estamos en el límite de la media. Sí, la media es 52. Estamos abajo de la media, pero la verdad, bueno, hay estados, el mejor estado en este sentido es Chihuahua, que tiene solo el 34, 3 de cada 10. En Guerrero son 7 de cada 10. La media nacional es 5 de cada 10. La verdad es que, bueno, pues esto nos demuestra que México es un estado con alta informalidad. Déjeme leer una llamada de doña Alicia Alba Sánchez. Dice, estoy escuchándolos y oyendo sus comentarios. Y dicen ustedes, bueno, nosotros no decimos, dice la organización México Cómo Vamos, nosotros nomás lo estamos dando a conocer, que la canasta básica está al alcance de la mayoría. Yo les puedo decir que al menos los que vivimos aquí en la colonia Oblatos ganamos menos de 5,000 pesos mensuales, y la verdad con eso no se puede adquirir esa canasta. Deberían de checar ese dato, a lo mejor yo estoy equivocada en eso. Saludos a todos. Señora Alicia, verdaderamente muchas gracias por llamarnos. Yo no creo que esté equivocada, yo creo que tiene toda la razón. Tiene la razón, así es. Efectivamente no alcanza, y muchas veces en una unidad familiar se necesitan varios salarios mínimos para poder cubrir la canasta básica. Eso es uno de los puntos. El indicador no solo nos dice que mejoró porque 30% no la pueden adquirir, pero la verdad, que 30% de los mexicanos el sueldo no les alcance para adquirirlo, 3 de cada 10, estamos hablando de un número muy alto. Así es. Muy alto. En cualquier lugar del mundo sería escandaloso. Así es, sí, es sobre canasta básica. Sobre canasta básica. ¿Qué nos salva? Nos salva la informalidad, que lo estamos viendo. O sea, muchos de estos datos no se pueden medir porque mucha de esta gente dice, a ver, bueno, mi marido trabaja como obrero en tal lado,
¿Y yo qué hago? Pues yo vendo jericayas en otro lado, y mi hijo cuando sale de trabajar, por eso también somos uno de los países con más índice de trabajo infantil, porque todavía los chavos tienen que aportar a la familia, al ingreso familiar, para poder alcanzar la canasta básica. Estos 5,000 pesos que dice la señora, pues definitivamente no alcanzan para nada. Seguramente en su casa y en otras tienen que trabajar 2 o 3, y seguramente ella forma parte, o muchos de ellos, de este 30% de mexicanos que no alcanzan con su salario a comprar la canasta básica. Así es, ¿no? Sí, es un país donde también la pobreza y la pobreza extrema es muy amplia, ¿no? Informalidad. Perdón, yo lo interrumpí hace rato. No, adelante. En el caso de la informalidad tenemos no es menor. Uno de los temas que hemos visto, sobre todo en la zona metropolitana, los últimos meses o el último año, es este asunto de sacar a los informales del centro de la ciudad. Sacar a los informales del centro de la ciudad, pues bueno, es una aspiración de un grupo de tapatíos, pero también hay que tomar en cuenta que esta gente, pues es, por estos indicadores que estamos viendo, pues es el mecanismo que tiene para sobrevivir. Así es, pero lo que es importante en estos datos en conjunto es que lo que se esperaría es que pudiera haber un mayor crecimiento y que esa disminución de trabajadores informales tuviera que ver con este crecimiento económico y que pasen de la informalidad a la formalidad. Eso es lo deseable. De hecho, el dato aspirable es que que lleguemos a estos 75,000 empleos por año formales. Exacto. Que disminuya la informalidad, que crezca el ingreso y que con ese ingreso podamos adquirir la canasta básica. Así es. Sí, ese sería el Jalisco ideal, y yo creo que bueno, pues estamos trabajando todos en ese sentido, cada quien en su área, pero bueno, yo creo que este estudio de México, cómo vamos, nos da bastante luz sobre eso. Tenemos que irnos a una pausa, doctor, vamos a regresar con nuestros 2 últimos indicadores y una conclusión general. ¿Le parece bien? Así es, y pues nos permite discutir este tipo de problemas que tenemos, ¿no? Regresamos entonces en un minuto a La Báscula, el peso de las ideas, sin lugar a dudas, el mejor programa de opinión de Jalisco, posiblemente el país. Gracias. La Báscula, el peso de las ideas. Perdón, regresamos a La Báscula, el peso de las ideas, en esta, la mejor barra de opinión de Jalisco y posiblemente del país. Nos quedan 2 indicadores de este estudio de México. ¿Cómo vamos, doctor? Diversificación laboral y desigualdad, y algún grupito de conclusiones, si le parece bien. Diversificación laboral, ¿de qué se trata este indicador? Reducir el porcentaje de empleos que dependen del gobierno estatal. ¿Esto qué quiere decir? Tanto burócratas, o sea, gente que está en la nómina, como gente que se paga con honorarios, gente que se paga con el presupuesto del gobierno, como proveedores que dependen del gobierno, ¿sí? Estos 2. En este indicador ponen a Jalisco en semáforo verde. El número que pone México, cómo vamos, para decir que ya hay un problema que hay que poner atención, es que el 4.4% de los empleos dependan del gobierno. A Jalisco lo pone con 3%, esto que redujo de 3.8 a 3%, es decir, 1.4 abajo. Así es, y en ese sentido Jalisco está en verde, y si esto lo manejáramos con una hipótesis de generación de empleo, donde Jalisco está en amarillo, quiere decir que está creando empleos justamente que no dependen del gobierno y que son en áreas de industriales o servicios productivas y en el sector privado básicamente. Por una parte, y por otra que está reduciendo los empleos gubernamentales. Así es. Esta lógica, desde el primer día de este gobierno, se mandó el mensaje de vamos a adelgazar la nómina, nos vamos a apretar el cinturón. Se ha sido un apretón brutal para todos los que trabajamos en el gobierno. Hoy estamos trabajando todo lo doble, lo triple de lo que trabajábamos por el mismo sueldo, ¿verdad, Víctor? Bueno, ¿verdad, Son? Bueno, no se enojen conmigo, ya vieron que sí funciona. Bueno, ahí hay un premio, al menos una palomita. Bueno, el tema es que
están generando empleos en otro lado, que no es el gobierno, y los del gobierno se están apretando. En sectores productivos y de servicios, fundamentalmente en el sector privado, claro. Y por supuesto una reducción en el Estado, que además, si lo ligamos al otro indicador que habíamos comentado, un Estado que financieramente es sano. Exactamente, está reduciendo su deuda, lo cual es muy avanzado. Ahora, en este tema, fíjense, hay estados, Puebla es el mejor estado, en este caso 2.1, o sea, realmente son muy poquitos los burócratas que tienen, y ahí, bueno, pues cuando, por ejemplo, ese dato que yo lo conozco, se entró con más del 6%, o sea, se ha disminuido en 4%, o sea, sí, ahí sí, prácticamente eliminaron el 80% de la nómina, con muchos problemas también, pero se hizo. Y el peor estado es Campeche, 8.5%. El doble de la media nacional, que es 4.4. Sí, esto tiene que ver con el tamaño de Estado que debe cumplir las funciones para las que está creado y no tener, digamos, una burocracia que no sea lo suficiente productiva y necesaria para el funcionamiento del Estado. Y fíjense, si es Campeche, Tabasco, Zacatecas, Colima, Yucatán, Nayarit, los estados medianamente pequeños. En DF, bueno, pues tiene el problema de la Administración Pública Federal, ahí convive la federal y la del gobierno del Distrito Federal, pero luego seguimos Aguascalientes, Baja California, o sea, a estados más chicos, salvo el caso de Puebla, a estados más chicos, mayor burocracia. Así es. ¿No? Bueno, ese es el dato en lo relacionado con la diversificación laboral. Ahora vámonos al como dice, número 10, dice Dal Ramones. Vamos a la desigualdad. La meta es reducir la desigualdad del ingreso. Esto es, cuando hablamos de desigualdad del ingreso, pues hablamos que, calculado a partir de los ingresos laborales, el valor más alto denota mayor desigualdad. Un valor de 0 es perfecto. O sea, que hay igualdad entre los ingresos. Sí, a partir de los ingresos hay igualdad. Entonces, ¿qué es lo que dice este indicador? El peor estado en esto, se imaginarán, es Chiapas, es Oaxaca. Chiapas tiene el 0.49%, Oaxaca el 0.47% y Jalisco es el 4 con 0.35%. Sí, es decir, que se encuentra entre los menos desiguales, ¿no?, de los estados de la federación. Y se mantuvo igual, ahí no. Sí. Pero bueno, el tema aquí es, mientras la media nacional es de 0.39, que es bastante alto, por cierto, o sea, hablando de desigualdad, Jalisco se encuentra en el 0.35. Sí. Entonces, pues es un semáforo en amarillo, porque, por lo que nos dicen aquí, pues disminuyó muy poco, o sea, pasamos del 0.36 al 0.354, realmente se mejoró muy poco en este punto. Sin embargo, estamos en el cuarto lugar. Relativamente, es que aquí son centésimas los que, bueno, el Estado de México es el estado con menos desigualdad, 0.32, Querétaro 0.33, Baja California 0.33 y luego entra Jalisco ya con un brinco mayor a 0.35. Ahora, hay que decir que no quiere decir que no existan desigualdades en esos estados, sino que el indicador que están utilizando para medir cómo se está comportando ese factor de desigualdad, pues son los que estamos apuntando aquí, ¿verdad? Porque también podrían decir, bueno, es que el Estado de México hay una enorme desigualdad y en Jalisco también. Sí, no, estamos hablando ya de centésimas. ¿Verdad? Si dice el indicador que el grado 0 es el grado de igualdad perfecto, lo que nos dice es aquí que, bueno, pues 3 de cada 10 tienen un índice de desigualdad, mientras en Chiapas la mitad de la población está desigual. Entonces es altísimo en esos estados. En la calificación general, Jalisco está en el 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es el lugar 6 con 70 en los indicadores ya en su conjunto. Aguascalientes es un estado pequeño, con relativo más fácil, pero Querétaro, que es un estado muy cercano al nuestro, tiene 90 de calificación en los indicadores. Coahuila 75, Nuevo León 75, Guanajuato 70 y Jalisco 70. Este indicador de 70 con Guanajuato
pues nos deja más o menos ver a ver, tus conclusiones, doctor, antes de... Bueno, por lo que vimos, esperaríamos para un futuro de Jalisco una tasa de crecimiento más elevada, de crecimiento económico, que tuviera que ver con una disminución de los empleos informales, claro, y con una mayor productividad, y lo que nos decía la señora, que un mayor número de personas alcancen a la compra de la canasta básica, y que sea en ramas industriales de alta competitividad científica y tecnológica, que Jalisco tiene capacidad para hacerlo, que siga incrementando sus exportaciones en este mundo globalizado, que tengamos un Estado sano financieramente y que se fortalezca el Estado de Derecho, ¿no? Sí. Digamos, eso para el Estado ideal, un deseable de Jalisco. Ahora, un punto aquí es que, pues sí, el cambio de administración llevó a que se cambiaran muchas cosas que se venían haciendo de cierta forma, y bueno, pues este nuevo modelo que está impulsando esta administración, pues apenas va en su segundo año y le toca todavía, digamos, cosechar los frutos, pero en este momento que se van a cosechar los frutos viene este asunto de la baja del petróleo, el alto precio del dólar, a ver si los contextos internacionales, mundial, sí. Pero a ver si la semana que entra, Doc, nos ayuda a entender qué impacto tiene un alto valor del dólar en la moneda mexicana, qué sectores se benefician, qué sectores salen perjudicados. ¿Cómo no? Sí, un asunto netamente económico para que vea la gente que no siempre nos va mal cuando esto, pero que a lo mejor sí en este contexto mundial, al ser una economía petrolizada, pues sí tuviéramos ese problema. Si pusiéramos, ya perdí, aquí está mi jeta. Si pusiéramos, doctor, si tuviéramos que elegir, si usted tuviera que elegir dos indicadores, ¿sí? ¿Cuál cree que sería donde deberíamos de poner como Estado más atención o que tuvieran más impacto para poder mejorar en este asunto, en este indicador del México, cómo vamos? No, yo pienso que el indicador de crecimiento económico es fundamental para cualquier sociedad, para cualquier economía. Es el que de alguna manera refleja el crecimiento del pastel a repartir, y las posibilidades de eliminar desigualdad, de incrementar empleo formal, de lograr mayor productividad, en fin, tiene muchas consecuencias. Finalmente yo pondría el énfasis en crecimiento económico, por supuesto acompañado de políticas de igualdad y de un Estado también fuerte y sano financieramente, ¿no? Yo, fíjense, yo centraría mi atención en el crecimiento de las exportaciones. Me queda claro que este andamiaje que se ha construido del lado de la innovación y desarrollo, tener una Secretaría de Ciencia y Tecnología, claro, la investigación y desarrollo, innovación y desarrollo, ciencia y tecnología, y la parte toda esta del mundo digital que se está creciendo en el mundo, es un área que nos puede dar para aumentar bastante nuestro nivel de exportaciones. Decía Bill Gates hace poco que Jalisco era el Silicon Valley de fuera de Estados Unidos, que teníamos esa potencialidad, ¿no? Sí, Jalisco de hecho desde los años 60 comienza a desarrollar su industria electrónica con las primeras maquiladoras. En el momento de la crisis sí, algunas de estas empresas se van a China o al Pacífico, al oriente, pero finalmente Jalisco tiene capacidad para crecer en valor agregado de conocimiento científico, y se ha escogido esta parte de las lógica de seguir avanzando en los software, en aquellos productos de la electrónica que tienen mayor valor agregado. Y yo pienso que ahí Jalisco puede tener competitividad, ¿verdad? Es un camino muy ligado a lo que usted dice, a la ciencia y la tecnología y a las medidas que se han tomado para que se desarrolle. Doctor, nos tenemos que ir. Le agradezco muchísimo. Al contrario, estuvo Sergio. con nosotros el doctor Juan Manuel Durán, como todos los miércoles, le agradezco mucho. Y bueno, esta fue La Báscula, el peso de las ideas, la mejor barra de opinión de Jalisco y posiblemente el país. Nos escuchamos y nos vemos mañana. Gracias.
La báscula, el peso de las ideas.